Llegó el momento para que echemos lápiz en el tablero de Noticias Caracol. Aunque no hay una fecha exacta para la llegada de la vacuna al país, en caso de estar disponible, el DANE indagó sobre este tema en la última encuesta que se llama Pulso Social. Los datos son bien interesantes porque, ojo a esto, 2 de cada 5 personas dijeron que no se la aplicarían. Pues para analizar estos y muchos más datos nos acompaña hasta ahora el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, Juanita, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Me alegra que esté con nosotros esta mañana. Bueno, doctor, vamos a comenzar entonces con los datos. Ustedes entrevistaron, hicieron encuestas con más de 10.000 personas de distintos territorios, de distintos estratos socioeconómicos y demás. Bastante diversa esta encuesta y les preguntaron, ¿estaría interesado en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus? El 59.9% dijo que sí. Y el 40% dijo que no le interesaba ponérsela, es decir, 2 de cada 5 personas no se la aplicaría. Eso es llamativo, doctor. Claro que sí, y efectivamente este resultado es el 6º resultado que nosotros presentamos de esta encuesta mensual del Pulso Social, debemos recordar que al comienzo del pulso, en el mes de julio, pues solo teníamos aproximadamente al 27% de las personas que no estarían interesadas en aplicarse la vacuna, una cifra que fue incrementando hasta noviembre, en donde aproximadamente el 45% de los jefes de hogar urbanos no se aplicaban la vacuna, pero ya para diciembre tenemos una corrección que muestra que efectivamente hechos concretos sobre la estrategia del plan de vacunación y la sensibilización que ha hecho el Ministerio de Salud, el presidente y las demás entidades del gobierno nacional, pues es una clave fundamental para convencer a las personas de esta importante responsabilidad de salud y ética de querer aplicarse la vacuna. Claro, es decir, antes había muchos más escépticos que no querían ponerse la vacuna, han cambiado de opinión, ahora ha bajado entonces un poco ese porcentaje. Recordemos también que cuando se toma este pulso social, pues en ese momento apenas estaban comenzando las vacunaciones en el mundo, en Reino Unido, en Rusia, y es por eso pues que digamos se puede comprender este resultado. Hablemos de los que sí se quieren poner la vacuna, director. Hablemos, por ejemplo, de ciudades como Quibdó en Chocó. Es impresionante que tenga el 71%, ¿no? Esta zona, además, pues, que ha estado en estos últimos días y semanas entre el 80 al 90% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Es decir, ellos tienen claro ese mensaje. Claro que sí, y ahí también no solo los elementos asociados con educación, y con el grupo de edad, sino también con el nivel de preocupación que tienen los jefes de hogar frente al contagio de COVID-19, pues es un motor también de intención de la vacuna. Particularmente, 3 ciudades que son Quibdó, Pasto y Riohacha, en el último trimestre del año han destacado como las ciudades que tienen más interés en aplicarse la vacuna, en donde aproximadamente más del 80% de los jefes de hogar se aplicarían la vacuna. Cuando nosotros vamos y analizamos los niveles de preocupación de la población de esas 3 ciudades por el contagio del COVID-19, vemos que más del 40 o a veces el 45% de los jefes de hogar se sienten muy preocupados por ese contagio. Eso lo que también implica es que la conciencia sobre el daño que genera la pandemia del COVID-19 es un motor para convencer a las personas de aplicarse la vacuna. Claro, ahí me gustaría, director, que escucháramos a algunas personas que les preguntamos si se pondrían o no la vacuna y cuáles fueron las razones que entregamos. Escuchemos a ver qué fue lo que dijeron. No me pondría la vacuna del COVID-19. Considero que las autoridades no han sido claros en la información, no hemos recibido como ciudadanos la información clara para entender qué implicaciones tendría en nuestro cuerpo a nivel biológico ponernos una vacuna, y por esa falta de información en este momento no me la pondría. Yo sí me pondría la vacuna contra el COVID-19 porque además de que confío en la ciencia, siento que actualmente es el método más eficaz contra este virus. Sí me vacunaría porque no solamente estaría protegiendo mi vida, sino la vida de las personas que más quiero, mi hijo, mi esposo, mis papás, mis abuelos. Sí me vacunaría porque además si todos estuviéramos vacunados, entre todos podríamos frenar el progreso de esta pandemia y nos acercaríamos cada vez más a esa reactivación económica tan necesaria en el mundo en estos momentos.
Yo considero vacunarme, ya que es la solución que vamos a tener en nuestras manos, tanto para proteger nuestra propia salud como para proteger la salud de nuestros familiares, nuestros compañeros y de nuestros amigos. Y asimismo también es la solución que vamos a tener nosotros como sociedad para pensar en una reactivación económica y social. Y considero que deberíamos pensar esto como un deber y como algo que debemos hacer como seres humanos. Y es que las vacunas sin duda pues salvan vidas. Doctor, antes de pasar de tema, pues Bogotá está registrando en este momento el 58.9% de la población sí se pondría la vacuna. Bueno, ahora veamos los que no se la pondrían. Está Ibagué, 49.7%, luego le sigue Bucaramanga y llama mucho la atención Cali, que está en el 40.5%. Y Cali, que además también ha estado en alerta roja, que ha tenido tantos problemas pues en estas últimas semanas y dice no me la quiero poner. Exactamente, y ahí particularmente en Cali, entonces estamos viendo que solo el 40% estarían interesados en aplicarse la vacuna, destacando continuamente a lo largo de estos 6 pulsos como la ciudad con la menor prevalencia. Lo que nosotros encontramos es que, por ejemplo, el nivel de intensidad de la preocupación de la población por contagiarse de COVID-19 es de los más pequeños. Solo tenemos al 26.5% de los jefes de hogar en la ciudad de Cali y su área metropolitana junto con Yupo que se sienten muy preocupados de aplicarse la vacuna cuando en promedio para las 23 principales ciudades del país casi el 40% de los jefes de hogar se sienten muy preocupados. Eso significa que aprovechando las intervenciones de algunos ciudadanos, educación y conciencia son un elemento muy importante para poder aterrizar esos criterios para que los ciudadanos se puedan aplicar la vacuna. Ese punto es clave, doctor Oviedo, y por eso me gustaría que nos centremos ahora en las razones que da la gente para no ponerse la vacuna. Por ejemplo, ¿cree que la vacuna es insegura o puede tener posibles efectos adversos? El 65.5% cree que eso es lo que está pasando. Pues un problema bastante grande, ¿no, director? Exactamente, Juan, ahí es un elemento fundamental, pero también de ese problema hay que recordar que entre noviembre y diciembre hubo un ajuste. El hecho de que el gobierno nacional haya tenido una manifestación expresa sobre ya acciones concretas sobre la vacunación en el país llevó a que, por ejemplo, otras causas de no aplicarse la vacuna, como la famosa teoría del microchip, de la manipulación de las personas, haya reducido bastante en la incidencia por parte de los hogares que no se quieren aplicar la vacuna y ya prácticamente desaparece como una causa. Ahora las causas están concentradas. Uno, que no creen que la vacuna sea lo suficientemente efectiva en aproximadamente el 16% de los hogares urbanos y 2/3 partes de esos hogares urbanos que no se quieren aplicar la vacuna, que creen en que va a haber unos efectos secundarios. Entonces, nuevamente, una información muy precisa sobre los momentos y unos canales de divulgación masivos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local, porque la preocupación es distinta en las diferentes ciudades y por consiguiente el trabajo conjunto del gobierno nacional y los gobiernos locales en esa sensibilización puede llevar a acelerar la intención de los ciudadanos a aplicarse la vacuna. Ahí es donde entra el tema, por supuesto, de la pedagogía. Hay un dato también muy interesante en medio de todo esto y es que los de más dudas son los que tienen, digamos, un mejor nivel educativo, ¿no? Que son los profesionales, los que tienen incluso maestrías y doctorados y demás, son los que en más del 70% creen que la vacuna sí puede llegar a ser insegura. Eso está ahí como en su mente. Exactamente, es decir, dentro de esas 2/3 partes de los hogares que dicen no querer aplicarse la vacuna, que insistimos para diciembre hubo una reducción y solo del 40%, lo que estamos viendo de forma muy importante es que la población más educada dentro de ese subconjunto es la que más arguye los efectos secundarios como una posibilidad de no querer aplicarse la vacuna. Entonces, una sensibilización de los hechos científicos y de las evidencias concretas y no casuísticas que a veces se transmiten en redes sociales va a ser fundamental para poder modificar ese criterio de la población más educada y lograr no solo que la población más educada, sino que la población adulta mayor que continuamente ha presentado más reticencia en aplicarse la vacuna, siendo esta la
más afectada por el tema de la pandemia, pues cambien de decisión y todos nos apliquemos la vacuna. Un dato ya para cerrar, y es que en contraste a todo este panorama que estábamos viendo, el 40.9% de quienes respondieron a esta encuesta dice que sí se encuentra preocupado de contagiarse de COVID-19, y ese porcentaje además ha ido aumentando, por supuesto, también con el inicio pues, del segundo pico de la pandemia que estamos viviendo. Doctor Oviedo, muchísimas gracias por habernos acompañado y por este análisis de los datos. Qué interesante conocer qué es lo que piensan los colombianos. Muchas gracias, Juanita, y siempre muy contentos de acompañarlos en el programa.